tema muy interesante que involucra un estudio muy detallado de todos los elementos que nos van a llevar al diagnóstico. Requiere también de una coordinación importante con el ortodoncista. Ese es un tratamiento que tiene que ir de la mano completamente con el ortodoncista. Tenemos que establecer nuestros objetivos muy claros desde el principio, desde el punto de vista quirúrgico y desde el punto de vista ortodóntico. ¿Qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista quirúrgico? ¿Qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista ortodóntico? Y poder nosotros contrastar nuestras ideas y llegar a un acuerdo que esto tiene que realizarse desde el principio. No es que el ortodoncista trata al paciente y después lo manda al cirujano cuando está listo para operar, sino tanto el diagnóstico como los objetivos tienen que ser tratados desde un principio. Tengo la suerte de trabajar en la clínica angloamericana, donde soy miembro de staff en la especialidad de cirugía oral y maxilofacial, donde hago guardia por cirugía maxilofacial, estoy a cargo del trauma facial. La clínica angloamericana me ha brindado la oportunidad de hace muchos años de poder trabajar ahí. Es la primera clínica que ha sido acreditada por la Joint Commission Internacional, que es la entidad más importante que acredita hospitales y clínicas en los Estados Unidos. Para poder conversar nosotros sobre cirugía ortognática es importante hablar de algunos conceptos como simetría, balance y forma. Les he puesto, ustedes pueden ver en el lado izquierdo, pueden ver a la Venus de Milo y pueden ver una forma, una simetría y un balance armonioso y cómo se pierde cuando la distorsionamos un poco. La simetría, pues, significa tener una forma armoniosa tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Sabemos que la simetría perfecta no existe en la naturaleza, pero las deformidades o las diferencias groseras entre un lado a otro son las que realmente nos hacen identificar asimetrías importantes. El balance también es importante, como lo vamos a ver, las proporciones, tanto horizontales como verticales, para poder identificar nosotros los problemas, y la forma armoniosa. Sabemos que este es un concepto subjetivo que nosotros tenemos que analizarlo muy bien, analizar las estructuras faciales. Sabemos que la cara es muy compleja porque es una estructura dinámica y tenemos que ser capaces de poder analizar todos los detalles que se presentan en el rostro para poder incorporarlos a un diagnóstico y poder elaborar un plan de tratamiento. Les pongo el caso de estos dos pacientes para que ustedes los puedan ver con detenimiento. Una paciente de sexo femenino en el lado izquierdo y un paciente de sexo masculino en el lado derecho, para que ustedes puedan pensar y puedan identificar los problemas que estos presentan. Después los vamos a revisar posteriormente en el desarrollo de la conferencia. Y tenemos otro paciente, a diferencia de los anteriores, presenta características morfológicas sumamente diferentes a los anteriores. Un paciente que viene con una malformación dentofacial, como decíamos, requiere un examen muy minucioso, como el caso de este paciente que estamos mostrando en este dibujo, en el que podemos ver claramente que hay un exceso vertical, hay una deficiencia de malares, la punta nasal está caída, hay una rotación horaria de la mandíbula. Entonces es importante que nosotros prestemos atención a todos estos aspectos para poder identificarlos. La primera consulta del paciente debería realizarse antes que el paciente pueda comenzar un tratamiento de ortodoncia. Esta evaluación puede ser ya sea por el cirujano maxilofacial o puede ser por el ortodoncista primero, pero es importante que una le siga a la otra, ya sea que es con el cirujano primero o con el ortodoncista. Pasada la primera consulta con el especialista que sea, debería pasar donde el otro y después tener una reunión conjunta para poder discutir los detalles de los hallazgos, diagnóstico y planes de tratamiento.
Es importante evaluar si el problema es dental meramente o si el problema es dentoesqueletal y ver qué opciones de tratamiento tiene el paciente. Podemos tener opciones de tratamiento que sean de compensación ortodóntica en una malformación dentofacial. Podemos tener opción de tratamiento en la que nosotros descompensemos los dientes para luego realizar la cirugía ortognática, y ambas son válidas. No es que una sea mejor que la otra. Esta es una información que nosotros debemos transmitir al paciente para que el paciente, habiendo sido educado sobre las opciones de tratamiento, pueda escoger lo que mejor le convenga o lo que le parezca. Para cirugía ortognática, como decíamos, necesitamos de una evaluación muy precisa para poder llegar a un diagnóstico y finalmente a un plan de tratamiento. ¿Cuál es el proceso que nosotros seguimos para llegar al diagnóstico? Nosotros vamos a hacer una evaluación detallada, teniendo en cuenta, por supuesto, la historia clínica, con el motivo de la enfermedad actual, el motivo por el cual el paciente viene a nosotros, los antecedentes patológicos, los medicamentos que toma, los antecedentes familiares, alergias, hábitos, revisión de sistemas, etcétera, para luego pasar a un examen clínico detallado, el cual va a ser el examen extraoral, examen intraoral, como vamos a ver más adelante, examen de la articulación temporomandibular, y exámenes auxiliares, como su nombre lo indica, que nos ayudan, son exámenes que nos van a permitir identificar mejor los problemas, como son las fotos, radiografías y modelos. En el examen clínico frontal vamos a observar la simetría esqueletal y dental. Vamos a ver las dimensiones verticales y horizontales para poder nosotros determinar el balance. Es de suma importancia, es un punto clave en la cirugía ortognática, poder estudiar la posición del incisivo central superior, tanto en reposo y sonrisa, y su relación con el labio superior. En torno a este elemento es que giran todos nuestros movimientos de cirugía ortognática. Como decíamos, para poder nosotros evaluar el balance, vamos a tener en cuenta los tercios faciales. En forma horizontal, estas líneas horizontales pasan donde empieza el cabello, base nasal y mentón, y estas deben ser equivalentes a un tercio entre cada una de ellas. Salvo en la parte inferior, donde vamos a tener que este tercio se va a ir en un tercio en la parte superior, que llega hasta el borde del labio, y el borde de los labios al mentón va a ser igual a 2 tercios. También vamos a hacer la evaluación vertical y poder dividir la cara en quintos, y hay estructuras por donde van a pasar estas líneas, como las alas nasales y los cantos internos de los ojos, y nosotros de esta manera vamos a poder evaluar lo que son las proporciones y ver si tenemos un balance adecuado. Es importante también estudiar clínicamente el perfil para poder observar la configuración facial general. También vamos a comprobar las dimensiones verticales y horizontales, las proporciones, si existe competencia labial o no, el surco labio-mental. Vamos a observar también el ángulo nasolabial y la forma y distancia cuello-mentón. De esta manera podemos nosotros repetir el ejercicio que hemos hecho anteriormente y poder ver si hay simetría entre los tercios, y aquí tienen lo que ustedes les estaba hablando. Debemos tener este tercio inferior dividido en un tercio hasta estomion, que es la unión entre los labios superior e inferior, estomion superior e inferior, y desde este punto a la parte submentoniana debe ser 2 tercios, y la parte superior 1 tercio. El ángulo nasolabial también es importante, y es importante la distancia del mentón al cuello. Tenemos muchos pacientes con deficiencia del tercio medio, con una distancia mentón-cuello normal, a quienes muchas veces se les diagnostica con un prognatismo mandibular
cuando lo que ellos presentan es una deficiencia del tercio medio. De esta manera, evaluando el paciente en perfil, podemos encontrarnos pues, con diferentes perfiles, más ortognáticos o más convexos o más cóncavos, y esto nos va a ayudar también a poder realizar el diagnóstico. Como decíamos, el incisivo central superior es clave en la cirugía ortognática. Es, desde mi punto de vista, el punto más importante, y desde la literatura, el punto donde comienza la planeación de la cirugía ortognática, ¿no? Sabemos que es normal que en hombres tengamos el borde de los incisivos inferiores en reposo 3 a 4 milímetros bajo el labio superior, y en mujeres más o menos 4 a 5 milímetros en reposo bajo el labio superior. Pero hay excepciones a la regla y podemos tener rostros muy agradables, como la artista que está aquí, a este lado, al lado derecho, y pueden ver que tiene cierto exceso vertical y muestra un poco más de encía. En una sonrisa ideal deberíamos mostrar solamente el incisivo, pero aquí vemos que hay un poco de exceso vertical. Sin embargo, la simetría, balance y forma es adecuado. Es un rostro ovalado. Probablemente si fuera un rostro más braquicéfalo no sería tan agradable este balance. Y así tenemos otros rostros que también lo podemos estudiar, como la artista que vimos anteriormente, como Cameron Díaz. Pueden ver que tiene una deficiencia del tercio medio, tanto en sentido anteroposterior como vertical. Sin embargo, tiene una buena proyección de pómulos, mentón, tiene una nariz agradable y tiene un balance facial agradable, pese a que no muestra tanto incisivo como las reglas ideales lo dicen. Entonces, es importante tener en cuenta estos conceptos para no estar sistematizados a querer hacer las cosas de una manera tan estricta y sin flexibilidad. Hay casos en los que vamos a ver que realmente sí existe una exposición excesiva tanto del incisivo como de la gíngiva en un exceso vertical, y como lo vemos en este caso, pues este exceso sí requerirá pues reducir esta distancia excesiva, porque tenemos un exceso vertical del maxilar superior, ¿no? Aquí vemos que en reposo está mostrando realmente bastantes, tal vez 9 o 10 milímetros del incisivo central, cuando lo normal debería ser 4. El examen intraoral es sumamente importante para determinar la clase de angle que presenta el paciente: clase 1, clase 2, clase 3, overbite, overjet, facetas de desgaste, apiñamiento, alineación, líneas medias, mordida abierta, mordida profunda, etc. En el examen de ATM hacemos un examen de la articulación temporomandibular y la musculatura. Medimos la distancia interincisal, la apertura bucal, vemos cómo están las excursiones mandibulares, si hay o no sonidos articulares, si existe o no dolor articular a la palpación o si existe dolor muscular a la palpación. En pacientes asintomáticos, simplemente estos pacientes van a continuar su proceso de preparación ortodóntica y de cirugía ortognática sin ningún otro elemento adicional. Es decir, que solamente vamos a tratar a los pacientes sintomáticos de disfunción de articulación temporomandibular antes de una cirugía ortognática, y no vamos a hacer una preparación especial para todos los pacientes. Es importante saber, para nosotros los odontólogos, que la manera más efectiva de poder evaluar la articulación temporomandibular, además de las radiografías pues de rigor que siempre usamos, una radiografía panorámica, tomografía si tenemos alguna sospecha de una alteración de la morfología condilar, es la resonancia magnética. Con la resonancia magnética es el único elemento auxiliar con el que vamos a poder ver nosotros el disco articular. Si nosotros pensamos que vamos a usar una tomografía para poder diagnosticar patología articular de disco,
tal vez no estamos muy centrados en el buen camino, porque de acuerdo a la posición en la que esté el paciente o en la profundidad del corte, podremos tener espacios mayores o menores en la articulación temporomandibular, y definitivamente asumimos dónde está el disco y pensamos que está o más adelante o más atrás de acuerdo a los espacios que vemos, pero no vemos en sí el disco articular. Si ustedes quieren evaluar el disco articular, la única forma es poder ver una resonancia magnética. Fíjense en este caso cómo el disco articular está en una posición adecuada, sin ningún problema, en una articulación normal del mismo paciente. Y en el otro lado, fíjense cómo acá tenemos el cóndilo mandibular, acá vendría la apófisis coronoides, y vemos cómo este disco, como si fuera una corbata Michi, está desplazado hacia adelante. Esto es una luxación de disco articular. Entonces tenemos que pedir los exámenes adecuados para hacer los diagnósticos también adecuados. Exámenes auxiliares, como su nombre lo dice, son auxiliares. Tenemos fotos de frente, sonrisa, perfil, ¿no?, que nos van a ayudar a repasar o a confirmar el estudio de las dimensiones, de la simetría, el balance y la forma, que lo hemos hecho ya de forma clínica, ¿no? Es importante tener una foto de frente, sin animación, una foto animada en sonrisa y una foto en perfil por lo menos, y en casos de asimetría tomar perfil derecho y perfil izquierdo. Radiografías. Las radiografías mínimas son la radiografía cefalométrica lateral, cefalométrica frontal, radiografía panorámica, y podemos usar otro tipo de estudios como las gammagrafías, tomografías. Cuando sospechamos de alguna otra anomalía, las gammagrafías las pedimos cuando tenemos sospecha de hiperplasia condilar, tomografías cuando tenemos una alteración significativa de la morfología ósea, radiografías de mano cuando queremos nosotros poder calcular la edad ósea. Así vemos que una radiografía cefalométrica lateral nos va a poder permitir ver la relación de los tejidos blandos, la relación de las estructuras óseas, la posición de los dientes. Fíjense que aquí el incisivo central superior está bastante protruido. En la radiografía frontal vamos a ver las líneas medias, vamos a ver la simetría, etc. Y la radiografía panorámica, por supuesto, siendo un elemento tan importante usado por todos los odontólogos para ver diferentes patologías, para ver cómo están los cóndilos mandibulares, cómo está la morfología, de una manera, pues, como lo dice su nombre, panorámica, de una manera completa, poder ver las estructuras óseas en los maxilares, podemos ver el piso de las fosas nasales, el septum, si está desviado o no está desviado, podemos ver las estructuras dentarias, si tienen caries o no, reabsorciones, etc. Como decía, estudios adicionales, si tenemos pues sospecha de una hiperplasia condilar, vamos a pedir una gammagrafía, vamos a pedir, en el caso de asimetrías severas, vamos a pedir nosotros una tomografía, una reconstrucción tridimensional para poder identificar muy bien la asimetría facial que existe y poder hacer nuestro planeamiento. Es posible también mandar imprimir modelos tridimensionales que también son muy parecidos a los modelos estereolitográficos, que lo que nos permiten es tener en tiempo real y en nuestras manos un modelo a tamaño real con la morfología propia de nuestro paciente. De esta manera nosotros podemos hacer cortes y podemos hacer planeamiento de acuerdo a las exigencias de la deformidad. Los modelos de estudio son muy importantes como estudio auxiliar. No es necesario que estén montados en un articulador semiajustable. Para el cirujano, al menos, lo que nosotros queremos hacer es poder afrontar los modelos con las dos manos y poder nosotros observar, chequear cómo va a quedar esta oclusión cuando nosotros hagamos los movimientos necesarios. Simplemente nosotros los vamos a sobreponer
uno al otro. No es necesario montarlos en el estudio inicial. La evaluación, como decíamos, pues es sumamente importante y hago bastante hincapié en esto respecto a la evaluación clínica. El examen clínico es la evaluación más importante. La literatura nos dice que nos da 80% del diagnóstico, a mí me da 90% del diagnóstico, y se basa en referencias objetivas estandarizadas como punto de partida. Se pueden utilizar fotografías como ayuda diagnóstica para nosotros poder identificar los problemas que se presentan en los pacientes y poder proponer posibles soluciones. El evaluar un paciente basado en valores cefalométricos o estudio de modelos meramente es un error. Existen muchos estudios en la literatura que nos mencionan que un mismo paciente sometido a diferentes estudios cefalométricos nos van a dar resultados totalmente diferentes. Entonces, el paciente, tal como lo recomiendan los autores más renombrados, Turbey, Fonseca, Tucker, es hacer el diagnóstico eminentemente clínico y ayudarnos de los elementos de diagnóstico auxiliares para poder confirmar lo que estamos viendo. Analizamos la base de datos y desarrollamos un diagnóstico inicial. La cefalometría es útil en desarrollar un plan para ortodoncia en preparación para cirugía. Si los dientes no están en sus bases óseas, si tienen angulaciones que no son las adecuadas, es importante reconocerlas para dejar los incisivos en la angulación que les corresponde. Como repito, lo principal es basarse en la evaluación clínica y tenemos que recordar siempre que no tratamos tablas cefalométricas con valores normales, sino tratamos pacientes. Sabemos que los pacientes con deformidades dentofaciales pues no tienen una base anterior del cráneo todos de características normales, de inclinación normal, y si esta inclinación está variada, SNA y SNB van a estar definitivamente ya variados. Hacemos un plan. Como decíamos, nos basamos eminentemente en lo clínico. El planeamiento virtual es útil para valorar y proyectar movimientos óseos, pero no permite una adecuada proyección de tejidos blandos. Por muy exactos que se tratan de hacer, todavía la tecnología no nos permite reflejar realmente una predicción que sea fiel y que sea confiable respecto a tejidos blandos. Como decíamos, una vez que la radiografía cefalométrica y el cefalograma ha sido tomado, lo que queremos es identificar la angulación de los incisivos y en este caso vemos pues que la angulación no es correcta. Y esto es muy importante sí para el ortodoncista, para que vaya a avanzar en el tratamiento ortodóntico y vaya a ubicar estos dientes en sus bases óseas, de manera que cuando nosotros hagamos la predicción quirúrgica y hagamos el movimiento, tengamos movimientos estables y no tengamos dientes que van a tener la tendencia a regresar a otras posiciones. Como decía, una vez realizado el planeamiento y el acomodamiento ortodóntico, teniendo los dientes en sus bases óseas, es que vamos a hacer la predicción de los movimientos ortognáticos de cirugía ortognática de acuerdo al maxilar que se va a operar. También utilizamos, como decíamos, el planeamiento virtual. Es muy útil, es una herramienta pues, de vanguardia, muy útil para poder nosotros reflejar y poder planificar los movimientos óseos y verlos de manera virtual, como su nombre lo indica, pero esto no puede hasta ahora reemplazar el estudio y el planeamiento clínico. Otra forma de hacerlo es mediante la cirugía de modelos, en la que nosotros vamos a hacer cortes simulando las cirugías que vamos a hacer y en base a eso vamos a construir splints que contengan las huellas de los maxilares para poder colocarlos en la posición adecuada, planeada. Este es un splint
como los que usan los pacientes. Tienen perforaciones en algunos espacios interdentales en la parte bucal para poder fijarlo al arco de ortodoncia. Y de esta manera nosotros vamos a hacer diferentes tipos de movimientos. Podemos retroceder el maxilar inferior, movimiento que no es un movimiento que sea muy utilizado en la actualidad, meramente movimiento mandibular hacia atrás, por los problemas que sabemos de vía aérea, que no queremos reducir una vía aérea, no queremos crear un problema antiestético, creando una papada al retroceder el maxilar inferior también. O adelantando el maxilar, adelantando el mentón, haciendo una osteotomía Lefort, en la que podemos intruir, en un caso de mordida abierta, la parte posterior, para que la mandíbula vaya a rotar de esta manera y todo llegue al perfil planificado. O en ocasiones vamos a hacer las operaciones en el maxilar superior, tipo una Lefort 1, una osteotomía sagital en la mandíbula, y vamos a operar también el mentón de acuerdo a que el caso lo amerite. Como decía, la secuencia ideal: visita al ortodoncista, visita al cirujano, o uno o a otro. Generalmente la visita primero es al ortodoncista, quien identifica el problema y lo refiere al cirujano para la consulta. Generalmente se hace una ortodoncia prequirúrgica que tiene como mínimo 6 a 8 meses. Se realiza la cirugía. Después de la cirugía, el paciente tiene que usar el splint que les mencionaba por aproximadamente 6 semanas, el tiempo que nos va a dar la curación ósea inicial para formación de un callo óseo que pueda soportar la fuerza. Y después vamos a tener la ortodoncia postquirúrgica, que como mínimo pues son 6 a 8 meses y puede durar más. Hay factores importantes que quería mencionarles a tomar en cuenta en cirugía ortognática. Por supuesto, como decíamos, tener un diagnóstico adecuado. Existe tendencia a sobreexpandir los maxilares más allá de sus límites óseos. Si esto lo hacemos antes de la cirugía ortognática, pues después de la cirugía los dientes van a querer regresar al medio de sus bases óseas, y entonces vamos a poder tener complicaciones y recidivas. Si la expansión va a ser más allá de estos límites, entonces es mejor hacer una Lefort en 2 piezas o en 3 piezas, de acuerdo sea el caso necesario. También vemos en nuestro medio tendencia a realizar más cirugías de retroceso mandibular que avance maxilar en muchos casos. Basar el diagnóstico en cefalometría únicamente, y hablamos sobre el tema, y sobredimensionar la articulación temporomandibular con el uso de diferentes aditamentos antes de poder preparar al paciente para cirugía ortognática. Nuestra práctica está basada en evidencia científica, y es así como nosotros planificamos nuestros casos. Entonces, regresando nuevamente a los pacientes que se les presentaba al principio, vemos esta paciente de sexo femenino, en la que podríamos pensar que tiene una protrusión del maxilar inferior, cuando lo que tiene realmente es una retrusión del maxilar superior, ¿no? Y esto lo podemos determinar nosotros fácilmente viendo la distancia del mentón al cuello. Fíjense que no es una distancia muy grande. ¿Qué pasaría si a este paciente yo le retrocedo la mandíbula? Simplemente quedaría con la cara totalmente plana, porque no tiene pues una buena proyección de los pómulos, la punta nasal está caída. Terminaríamos con reducción de la vía aérea y con un resultado estético que no sería muy agradable. Y lo mismo sería para el caso de este paciente. Sin embargo, aquí tenemos otro paciente que sí presenta una distancia de mentón a cuello bastante desarrollada. También presenta deficiencia del maxilar superior, punta nasal caída. Entonces, este caso sí es un caso que presenta prognatismo mandibular y probablemente va a requerir una cirugía bimaxilar. Respecto al posoperatorio, usualmente la hospitalización es de 1 a 2 días,
como regla, un maxilar un día, si es 2 maxilares, generalmente es 2 días. El problema principal que mantiene a nuestros pacientes hospitalizados es que los pacientes no toman suficiente líquido y no podemos mandarlos nosotros a la casa porque van a regresar deshidratados y con problemas. Los pacientes que nosotros operamos comienzan su ingesta de líquidos y alimentos inmediatamente después de operados. Apenas llegan a su habitación, los pacientes comienzan a tomar líquidos, deambulan, se movilizan, y está demostrado por muchos estudios que los pacientes que comienzan su PO inmediato después de la cirugía van a reducir su tiempo de hospitalización hasta en un 30%. Entonces hay muchos casos en los que operamos por ejemplo, una fractura de malar, terminamos a las 7 de la noche y el paciente se está yendo a su casa a las 10 de la mañana del día siguiente. El edema máximo es por 3 días aproximadamente. El paciente va a requerir una dieta blanda licuada por 6 semanas, tiempo durante el cual pues va a tener que utilizar también el splint y elásticos. Los elásticos los usa permanentemente y se los quita solamente para comer y para cepillarse los dientes. Es importante decirle a los pacientes también que van a tener una alteración de la sensación, van a tener una pérdida de la sensibilidad que generalmente es temporal, pero existe una posibilidad que sea permanente. Dentro de este inconveniente, que es la alteración de la sensación, hace que estas cirugías no sean dolorosas porque los pacientes terminan con un adormecimiento de labios, pómulos, mentón después de la cirugía, y de esta manera la cirugía ortognática no es dolorosa. La medicación, le damos analgésicos, le damos antibióticos, le damos antieméticos, principalmente. En el caso de operaciones del maxilar superior, también utilizamos descongestionantes nasales y antihistamínicos. Los pacientes que le voy a presentar a continuación son pacientes que me dieron su consentimiento para poder presentar sus rostros, lo cual pues les agradezco para poder hacer esta charla mucho más objetiva y mucho más elocuente, ¿no? Ese es un paciente de 19 años con secuela de labio y paladar fisurado bilateral. A él inicialmente lo conocimos cuando tenía 13 años, le colocamos un injerto de cresta ilíaca en forma bilateral para poder nosotros tratar sus hendiduras alveolares bilaterales, y aquí está a los 19 años en este estadio. Fíjense lo que podemos notar nosotros, pues que la punta nasal está deprimida, todo el tercio medio está también deprimido, pese a que nuestros injertos han ayudado un poco, pero hay un colapso del tercio medio, el cual se hace más evidente en el perfil. En pacientes fisurados, si nosotros pensamos una vez más en retroceder el tercio medio, en retroceder el tercio inferior, vamos a específicamente retrocedemos la mandíbula, vamos a encontrarnos con que vamos a tener una cara totalmente plana y sin proyección, aparte de perjudicar la vía aérea. Entonces, inicialmente se pensó en hacer una distracción osteogénica. Fíjense ustedes, aquí en este estadio ya preparado por la doctora Mota, con mucho cuidado, ella es muy cuidadosa. Inicialmente teníamos una diferencia, teníamos un overbite negativo de 18 milímetros, se realizó la extracción de los premolares y esto se redujo a 12 siendo una distancia bastante también extensa para poder avanzar un maxilar. Es por eso que pensamos en distracción osteogénica. Sin embargo, los costos de los distractores son demasiado altos para nuestra realidad. Es un paciente que lo tratamos de ayudar socialmente y pensamos hacer una Lefort de avance de esa magnitud, de 12 milímetros, con injertos de calota, de parietal. Este caso lo hicimos en la clínica angloamericana,
con ayuda del neurocirujano, el doctor Torres Márquez, quien nos ayudó para la toma de los injertos parietales. Fíjense la radiografía frontal, cefalométrica frontal, y la radiografía lateral. Fíjense los 12 milímetros, el colapso del tercio medio. La radiografía panorámica, en la que hemos reconstruido nosotros la base nasal y le hemos dado soporte a los dientes, pero ahora nos encontramos con este dilema para poder resolver. Tenemos una deficiencia tanto anteroposterior como vertical del maxilar superior. Entonces aquí está él, después del avance de 12 milímetros, hemos mejorado la posición de los maxilares, las estructuras óseas, los pómulos tienen mejor proyección, pero todavía tenemos un problema con la posición nasal y algo de la cicatriz del labio. Fíjense cómo mejoró el perfil, vemos una mejor proyección, y de esta manera hicimos nosotros una mejora de la oclusión, si no es perfecta, pero le permite a él tener una mucho mejor apariencia y una mejor relación oclusal. Si esto queda vis a vis, no es algo que nos moleste demasiado. Es funcional, es estético, y se le dio un servicio a este paciente. Fíjense aquí ya con las mini placas, utilizamos mini placas pesadas de 2.0, aquí podemos ver los injertos de parietal, algunos tornillos fijando los injertos en posición. También descendimos el maxilar, es decir, lo avanzamos 12 milímetros y lo descendimos aproximadamente 4 milímetros para poder compensarlo con el borde superior del labio. Fíjense la magnitud del avance que hemos tenido acá. Es importante, una vez que uno realiza este tipo de avances tan drásticos, poder contener la fuerza de la cicatriz, de cirugías previas, de paladar y diferentes cirugías que se han realizado utilizando máscaras faciales con elásticos pesados para prevenir la recidiva. Luego de esta cirugía, contamos con la ayuda de un muy buen amigo, el doctor Julio González, cirujano oral y maxilofacial de Panamá, con quien realizamos la revisión de labio y nariz con injertos de cartílago. Y este fue el resultado final de él. Una mejor simetría nasal y labial, el músculo orbicular de los labios que estaba separado a ambos lados fue reunido, de esta manera se dio más volumen al labio, y fíjense los cambios que tenemos nosotros en el perfil. Tenemos una proyección nasal importante, más o menos la columela pudo alargarse aproximadamente en 1 centímetro. Acá tenemos el antes de la cirugía y después de las 2 cirugías en animación. Fíjense los cambios de este caso extremo, y fíjense los cambios tan drásticos en el perfil, son evidentes. Seguidamente les voy a presentar el caso de 2 hermanas muy amables también de permitirme utilizar sus fotos. Y fíjense que aquí nosotros vemos pues que la punta nasal está un poco deprimida, no vemos buena proyección de pómulos, vemos que la dimensión vertical está aumentada, un poco de exceso vertical del maxilar superior, y fíjense el perfil. Entonces, una vez más, distancia mentón-cuello no es indicación para realizar un retroceso mandibular. Y aquí está la oclusión. Tenemos una mordida abierta, tenemos que la línea media del maxilar superior está desviada a la izquierda, aproximadamente unos 5 milímetros, mordida abierta de aproximadamente 4 milímetros. Y las vistas laterales. Vemos sus radiografías, de frente, perfil y panorámica.
Una vez más, vamos a dejar nosotros la relación de borde incisal al labio superior, como les decía, de aproximadamente 4 milímetros. Y lo que hicimos y planeamos para esta paciente fue una intrusión del maxilar superior en su parte posterior de 5 milímetros, intrusión en la parte anterior de 2 milímetros y avance de 8.5 milímetros. Y esto fue lo que más o menos nosotros hicimos. Hicimos una intrusión más en la parte posterior que en la parte anterior y además avanzamos el maxilar. De esta manera la mandíbula va a rotar hacia adelante y va a darnos una mejor proyección y un mejor sellado labial. Y acá está ella después de su cirugía, con una mejor proyección de pómulos, punta nasal, la sonrisa. Y la vemos en perfil con una mejor simetría, elevación. Cuando hacemos una Lefort de intrusión y de avance, la punta nasal mejora notablemente y toda la relación de las demás estructuras. La oclusión al final, el caso de ellas fue tratado con el doctor Richard Kenning. Con los doctores Kenning trabajamos de hace bastante tiempo con pacientes que necesitan cirugía ortognática, portadores de deformidades dentofaciales, y este es un caso que lo tratamos con el doctor Richard. Fíjense la relación, líneas medias, relaciones caninas, después de retirado los brackets, la radiografía frontal, la radiografía lateral, los cambios que hemos nosotros hecho, y la interdigitación adecuada, placas y tornillos, cambios con una sola cirugía del maxilar superior. Y aquí pueden ver ustedes los cambios del preoperatorio al posoperatorio. Reducción pues de la altura facial, mejor proyección de mentón, mejor relación. Aquí la ven a ella antes y después. Antes y después. En animación, antes y después. También, como decía, mejor relación de la punta nasal, proyección de pómulos, reducción de la altura facial. Y los cambios tal vez los vemos mucho más drásticos en perfil, donde vemos que la punta nasal se ha elevado, vemos un camuflaje del dorso nasal que se veía más pronunciado, la nariz se ve más corta, la altura facial también se ve más corta y las estructuras buscan una mejor relación. Tenemos a su hermana, la misma edad de 23 años, con una situación parecida. Vemos la punta nasal un poco más caída, los pómulos no están con una proyección tan adecuada y vemos un exceso vertical también del facial. Aquí está el perfil, aquí está su oclusión, una ligera desviación de la línea media, mordida abierta anterior. Aquí están sus radiografías, frontal, vemos las líneas medias, vemos la lateral, vemos la mordida abierta, la retrusión también del maxilar superior y la relación de todas las estructuras. Aquí la vemos a ella en el posoperatorio. Olvidaba decirles, lo que hicimos en ella fue una intrusión de 4 milímetros, tanto anterior como posterior, y un avance del maxilar superior de 6.5 milímetros. Aquí está ella en su posoperatorio. Fíjense los cambios que tenemos en el perfil, como decía, la elevación de la punta nasal, la mejor proyección de pómulos y el mejor equilibrio de todas las estructuras. Lo importante, lo que podemos nosotros, los cambios tan drásticos que podemos realizar con una sola cirugía de los maxilares. Su oclusión, líneas medias, clases caninas, molar, como pueden observar. Y pueden ustedes ver cómo hicimos nosotros el avance, las mini placas que utilizamos, un solo maxilar, cirugía del maxilar superior. En las dos también hicimos una turbinectomía, también recortamos el cornete inferior, lo cual les va a permitir
respirar mejor también. Acá pueden ver la magnitud de los cambios que hicimos, las intrusiones de 4 y 4, avance 6.5, la autorrotación de la mandíbula para colocarse en una mejor posición y los cambios en punta nasal que son bastante evidentes. Vemos los cambios de antes y después. En animación, en sonrisa, vemos los cambios de nuevo. Y fíjense los cambios tan agradables en el perfil, en proyección de pómulos, en reducción de la altura facial, proyección de la punta nasal, la suprapunta como se proyecta de una manera más adecuada, creando ese efecto de reducción del largo nasal.